Egunon. 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Es un libro muy interesante acerca de aquellos días de febrero del año 36 en los que se fue a llevar a cabo unas elecciones generales en las que hubo un Frente Popular y enfrente hubo un Frente Español, Frente Nacional. Ponerse en contexto es lo primordial y lo fundamental, seguramente poniendo el foco en el año 30-31, en donde en principio se iban a elaborar unas elecciones generales, pero luego transmutaron en elecciones municipales por aquellas cosas que se podían pensar respecto a la penetración o no penetración de una serie de responsables políticos, porque en la dicta blanda del señor almirante Aznar, después de la dicta blanda de Berenguer del año 30, y después de la dictadura, supuestamente dictadura de Primo de Rivera, desde el año 23, que salió de Barcelona como capitán general de los ejércitos despedido por la burguesía catalana, y después de haber sucedido el desastre del Anual, que se cumplen 100 años en el julio del año 1921, y recomiendo, hay un vídeo muy interesante respecto a lo sucedido en el Anual en el canal de Trufault, y vayan a verlo si les interesa el origen, sobre todo en aquel determinado informe Picasso, aunque la vinculación con la monarquía en aquel desastre del Anual es un tanto relativizable. Pero bueno, después de todo aquel repaso Anual, Primo de Rivera, la dictadura, la dicta blanda, el señor Berenguer, el general Berenguer, que está pringado también en aquel momento del Anual, y después el almirante Aznar, y todo aquello de hacer o no hacer unas elecciones generales o municipales, y que aquello transmutó al final en una república que empezó con un poco de mal pie porque no había republicanos, en número suficiente por lo menos, y después de todas aquellas circunstancias del bienio de la izquierda, después el bienio de la derecha, teniendo el bienio de la derecha la idea y la meta de cambiar algunas partes de la Constitución, sobre todo en el referente al tema religioso, para un mayor respeto de la realidad existente en el tema del credo cristiano, como el trasunto, como ya en Francia se hizo a principios del siglo XX respecto a la laicidad, el trasunto de la república a dejar de ser un estado confesional, es un tema que estuvo ahí sobrevolando y pudo haber sido objeto de una modificación constitucional que nunca llegó. Y cuando termina el año, se frisa el año 1935, se produce una serie de circunstancias en las que para poder seguir manteniendo la ficción de una mayoría en el Congreso o poder impedir la utilización por parte de una mayoría importante para el bloqueo, se cierran las Cortes Generales, se clausuran. Por ejemplo, los catalanes tuvieron un cierre patronal hace no demasiado tiempo, pero por motivos de estrategia y no de manera formal, de manera sobrevenida, por circunstancias, pero en aquel momento, en el año 35, era efectivo, se cerraba y ahí no podía ir ni Dios al Parlamento, al Congreso de los Diputados. Y por lo tanto, esas formas de gobernar, un cierto elemento autoritario, pues acabaron por desgastar la situación y forzar la convocatoria de unas elecciones generales que dieran normalidad otra vez al juego político dentro de la República. Porque quienes estaban gobernando, es decir, Santiago Portela Valladares, pues tenía un exiguo número de diputados respaldándole en el Congreso, y por lo tanto la situación era insostenible.
Las izquierdas se juntaron en el Frente Popular, los republicanos, los comunistas, los socialistas y los anarquistas salieron de la abstención que habían tenido en el año 33, después de la supuesta separación, porque no se habían plasmado los proyectos que ellos creían que debían hacerse en la práctica política del gobierno de la nación. Pues en el año 33 los castigaron con una abstención activa, nos vamos a votar, y entonces como la mayoría que ganó las elecciones generales de julio del 31 estaba fraccionada, estaba dividida, y la derecha se unificó, no solamente por el hecho del voto femenino, de decir que las mujeres venían de casa leccionadas y con el voto en la mano de parte del marido y del cura. No puede decirse esas cosas, no puede decirse, sobre todo porque si el principio es claro, el derecho de voto de la mujer debe hacerse con independencia de la coyuntura que deba practicarse. Si las mujeres en un momento dado van a votar a la derecha, lo que no puedes hacer es negarles el derecho al voto. No puedes hacerlo porque estás siendo antidemócrata y contra los derechos humanos. Y así nos llegamos al año 35-36, en el que el gobierno de España tiene esas elecciones generales. Pero todas esas vicisitudes se complicaron como viene a decir este libro, que como digo es recomendable a pesar de que sea parcial, en parte es parcial en el tratamiento de lo que nos cuentan, y probablemente haya que ampliar lo que aquí se pone, pero es suficiente para aproximarse de una manera interesante, aunque no sea exactamente el fin de los grandes mitos políticos del siglo XX, sobre todo cuando este mito después llevaría a revisiones por el propio franquismo respecto a estas elecciones, porque tenía una serie de obsesiones por ahí mal sanas y mal llevadas, en parte por obsesiones propias y en parte por dejaciones de la izquierda en cuanto a la gestión de las elecciones, porque había una doble vuelta y había circunscripciones en principio generales y después para las grandes ciudades otra. Por ejemplo, había una circunscripción para Vizcaya y había una circunscripción para Bilbao concreta. La primera vuelta se celebró más o menos en un cierto orden, aunque hubo un general por ahí que era el jefe del Estado Mayor, un tal Francisco Franco Bamonde, que estableció y dio la orden del estado de emergencia. Y después dijo, era broma, era coña, estamos aquí de cachondeo. Franco, tú no eres de Cádiz, no eres chirigotero, tú eres de Ferrol, no eres de cachondeo, tú eres gallego. Y no de los de risa floja, Así que cuidado, que puede que ya el tema del golpe ya estuviera en febrero del 36. Ya había movimientos cerca del entorno de Mussolini, la compra de armas, ya la cosa no es solamente llegado el momento con Calvo Sotelo y todo aquello como elemento que hace traccionar la rueda del golpe de estado transmutado tras su derrota en guerra civil. No, las cosas tienen mucha duración previa. Y claro, es el problema en el que las izquierdas exigieron el gobierno inmediatamente. Pero claro, entre la primera y la segunda vuelta tendrían que haber sido convocadas la segunda vuelta por el gobierno legítimo, es decir, el saliente, como suele ser habitual, ¿no? Como por ejemplo pasa en los Estados Unidos, en el que gana un partido u otro la presidencia en noviembre y hasta el 20 de enero. Antes era el 4 de marzo. Desde Roosevelt es el 20 de enero. Pues desde noviembre hasta enero, el anterior inquilino está de salida en la Casa Blanca. Pues bueno, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones del 36 tendrían que haber sido pilotadas ese periodo por el gobierno saliente de Portela Valladares. Pero en la misma noche de las elecciones, por la presión de la calle y la escasa voluntad y fuerza de los que estaban dentro del gobierno, se dan de baja y dejan el gobierno a Azaña.
y a los líderes del Frente Popular. Ese es un primer paso para poner encima de la mesa supuestas fuentes de fraude para la segunda vuelta, fundamentalmente celebrada en territorio vasco, aunque no solo, en el que el Partido Nacionalista Vasco acabó bajando de los 12 escaños que obtuvo en el año 33 a 9 escaños, siendo una cosa importante porque había unos 24 escaños y siendo el primer partido, había un tribote que eran los 9 escaños del Partido Nacionalista Vasco, los 8 del Frente Popular y luego había otros 6-7 escaños de las derechas. Esa era la distribución en Tierra Vasca, 9 y 8, 17 y 7... 24, ¿no? Sí, pues 7 escaños para las derechas, 8 para los republicanos, para el Frente Popular y 9 escaños para el Partido Nacionalista Vasco. Pero claro, había una comisión presidida por Prieto, que probablemente tuvo que haber sido el presidente del gobierno de la República, en vez de Santiago Casares Quiroga. Pero bueno, las circunstancias son las que son y las que acabaron existiendo. Pues había una comisión de actas que establecía la pulcritud de a ver a quién le dabas o le quitabas las actas, y por lo tanto hay una serie de escaños que fueron bailando en un periodo entre febrero y mayo, aproximadamente mayo-junio, hasta la conformación definitiva del Congreso de los Diputados. Y por lo tanto toda esa trama respecto a todo ese juego político es el trasfondo respecto a lo que se habla del tema del fraude, no fraude y todo aquello. El transmutar la voluntad de los ciudadanos, aunque todo esto, hay que decirlo y reconocerlo, como lo hace el libro, todo esto también se hizo a la inversa en el año 33, quitándole actas a la izquierda por parte de la triunfante derecha. Por lo tanto, aquí el juego es el que es, y hay que ponerse en el momento en el que se está hablando, es decir, en el año 33 y luego en el año 36, respecto a cómo se hacían las cosas. O el franquismo hará una revisión general, una causa general contra la República, contra las elecciones del 36, diciendo que no eran unas elecciones democráticas, y con lo cual levantarse contra ese régimen tiránico era no solamente un deber, sino una obligación de todo buen español, y que en realidad no se estaba alzando contra una democracia, sino tratando de poner en orden, aunque claro, eso hubiera tenido cierto sentido si después de un cierto tiempo hubieran permitido el establecimiento de elecciones pluripartidistas de todo aquel que se quisiera presentar, pero el franquismo lo que quería no era eso, sino templar gaitas. Quería apaciguar los ánimos, forzando la reconstrucción de una sociedad a la que se había desviado del cauce que ellos pensaban que era normal, y por lo tanto había que hacer una depuración generacional de las circunstancias y vicisitudes que les hicieron votar al Frente Popular o al Partido Nacionalista Vasco o a cualquier otro partido que estuviera fuera del radar de lo que ellos consideraron que era la España eterna y verdadera. Por eso es interesante ir a las fuentes, porque es curioso, porque no hay una versión definitiva de las actas de las elecciones. Hay una serie de conteos, hay pocos lugares donde estén los resultados reales de las elecciones, incluso hoy. Por lo tanto, se puede acercar, por ejemplo, a la página de Wikipedia, que deriva a otra página en la que están una suerte de resultados de la propia elección. Y, por supuesto, evidentemente, aquí en el libro tenemos en el apéndice los resultados de la primera vuelta, con los votos. Y por supuesto, posteriormente, aquí en las circunscripciones, tenemos el resultado, aquí lo veremos, de la
segunda vuelta, en el que en Guipúzcoa logró escaño Mariano Ansó Funzarren, Miguel Amilibia, y todos aquellos elementos. Por ejemplo, en Vizcaya provincia obtuvo los escaños Julio Jáuregui, Eliodoro de la Torre, José Antonio Aguirre. Aquí está. Y por no mucho obtuvo José Luis Oriol a Javier de Landau. Es un libro imprescindible para entender aquellas elecciones generales del 36 del que se acabaron derivando las consecuencias. No es un resultado causa-efecto, pero es algo que está en los prolegómenos del inicio del golpe de Estado y de la guerra civil, y por lo tanto es interesante e importante acercarse a este fenómeno y a este libro de fraude y violencia. Las elecciones generales de 16 de febrero del 36 fueron el episodio más controvertido de la política española antes de la guerra civil. En ellas parecía decidirse la suerte de la Segunda República, y de hecho así sucedió. A partir de una investigación rigurosa e inédita, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García reconstruyen la historia apasionante de unas elecciones en pie de guerra y desmitifican los relatos maniqueos y guerrocivilistas construidos a posteriori. Cuestiones como por qué se vieron como un dramático plebiscito entre las izquierdas y las derechas, con un alto grado de violencia, por qué el gobierno que presidió las elecciones dimitió sin que hubiera terminado el escrutinio, y sobre todo si fue fraude lo que decidió el triunfo del Frente Popular. Hayan respuesta en estas páginas y conforman el eje de esta obra única. Yo la compré, la leí y recomiendo a todos que lo hagan, por lo menos que la lean. Y sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.